El capítulo 11 del libro de los Hechos, versículos 19 al 30. No voy a leer desde el 1 al 18, porque del 1 al 18 entrevistan a Pedro. Acuérdese que el domingo pasado Pedro fue a predicar a la casa de unos gentiles, ¿verdad? Y Cornelio tenía 100 soldados a su mando y todos se convirtieron al Señor. Así que la sorpresa es que los gentiles también recibieron la palabra del Señor. Pero cuando Pedro regresó de regreso, no se la acabó. Lo agarraron ahí los legalistas, los religiosos, y le dijeron: así que fuiste a comer con unos inmundos, ¿verdad? Porque no eran judíos. Porque un judío no podía comer con un gentil, ¿verdad? Porque era pecado. Pero Dios 3 veces le mostró en una visión a Pedro que no le llamara común o inmundo a lo que él había limpiado. No se refería de comer animales, ¿verdad? Sino que la visión era que Pedro, ¿verdad?, iba a ser usado para predicarle a los gentiles. Entonces Pedro regresa y ahí lo entrevistan y todo. Ajá, ¿y cómo fue eso? Contanos. Has violado la ley de Moisés. Y Pedro les explica, ¿verdad?, que un ángel del Señor vino a él y le dijo que fuera a predicarle a los gentiles, y por mandato del ángel fue. Así es que Pedro les dice: ¿cuál es el problema? O les hago caso a ustedes o les hago caso a un ángel del Señor. Entonces dijeron los judíos: bueno, hemos entendido que Dios también ama a los gentiles y la salvación es para todos. Así es que problema resuelto, ¿verdad? Ahora viene aquí la historia de un gran hombre de Dios. A mí me gusta, hermanos, estudiar los hombres de Dios. Wow, es que en el libro de los Hechos nosotros no miramos solo apóstoles, no miramos solo pastores que Dios usa. Hermanitas, hermanitos, hermanos de la iglesia, del templo, los vimos como el Espíritu Santo los agarra y los usa de manera extraordinaria, ¿verdad? Y bueno, Dios nos va a hablar ahora a través de la vida de este personaje llamado Bernabé, ¿verdad? Que quiere decir consolado por Dios. ¿Cuánto quisiéramos ser consolados por Dios? Yo no sé si usted ha estado en unas ocasiones tan triste, pero tan triste, con una gran carga encima, que usted en ese momento dice usted, le dice al Señor: Señor, quiero ser consolado por ti. Y en ese momento le cae, ¿verdad?, algo sobrenatural en su vida, que lo que usted quiere es llorar, llorar y llorar, como dijo el cantante aquel del mundo, ¿verdad? Pero no llorar de tristeza, sino de una gran alegría, porque usted ha sido consolado por Dios. Amén, hermano. Entonces Bernabé quiere decir consolado por Dios. Qué bonito consuelo tenía Bernabé, ¿verdad? Como el discípulo amado, aquel discípulo joven, ¿se acuerda? Juan. Dice que Juan se recostaba en los brazos del maestro. Juan siempre el que estaba a la derecha. Usted ve en la Santa Cena, en el cuadro de la Santa Cena, siempre aparece ahí, ¿verdad?, que a la mano derecha está Juan. Porque a Juan se le llamaba el discípulo amado del Señor, ¿verdad? No sé si porque era joven o porque tenía una relación profunda con el Señor. Y yo me voy más a la relación profunda, porque Jesús tenía de los 12 discípulos 3, ¿verdad?, que tenía una intimidad muy profunda con ellos. Jacobo, Juan y Pedro, que Juan era hermano con Jacobo, ¿verdad? Entonces eran consolados por Dios. Y desde que el momento que miré que el nombre de Bernabé significa consolado por Dios, yo le dije: Señor, yo quiero ser consolado por ti siempre. Que cuando yo me sienta triste, ¿verdad? Los psicólogos le dicen que se vaya una semana de vacaciones uno para Hawái. Pero puede ser que le funcione mientras esté en Hawái, pero cuando viene la carga ahí está siempre, ¿verdad? Las vacaciones no caen mal, pero no te quitan la carga. La carga te la quita el Señor. Por eso el Señor dice: venid a mí todos, dice, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que Dios no solo a Bernabé, hermano, hace descansar, sino a cada uno de sus hijos, ¿o no? Claro, la Biblia dice, ¿verdad? Claman los justos y Jehová los oye y los libra, dice, de todas sus angustias, ¿verdad? Entonces vamos a leer Hechos 11 del 19 al 30, y ahí el Señor nos va a hablar en esta tarde. Vamos a volar un poco porque el tiempo se nos ha ido. Hechos 11, 19
al 30. Gloria a Dios. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Acuérdese que a Esteban lo mataron a pedradas, ¿verdad? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quién estaba con ellos? La mano del Señor. Casi nadie, ¿verdad? Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número, dice, creyó. Cuando dice gran número, hermano, no está hablando de unos 100 o unos 200. Está hablando de miles que no se podían contar, ¿verdad? Gran número, dice, creyó y se convirtió al Señor. Luego, la noticia de estas cosas, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron, dice, a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando usted ve el mapa de Jerusalén, Antioquía, se va a asustar cuánto estaba de lejos. Este llegó y vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire qué bonito los exhortaba, ¿verdad? Porque era, dice, varón bueno y lleno, mire las cualidades que tenía, era varón bueno, dice, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, porque se acababa de convertir, ¿verdad? Y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí 5 días, todo un año. ¿Cuántos quisieran ir de misioneros todo un año a algún país? No, hermanos, y con 5 o 7 días y venimos llorando. Una vez una hermana, fuimos a El Salvador, 25 íbamos. 2 días aguantó porque me dio un alacrán que así era largo en la pared. Y nosotros un cartón soplándonos ahí. Se nos vino. No, pastor, yo no aguanto aquí, me dijo. Si no hay un hotel aquí cerca, yo me voy. No, mija, aquí no hay hotel, le digo. Ahí en un cuarto estábamos ahí, se vino. Un año, imagínense, hermano. Ya no hay de estos misioneros, hermano. Tal vez para Estados Unidos cualquiera quiere venir de misionero un año, ¿verdad? Pero a África o a un país pobre, ¿quién se quiere ir? Y se congregaron ahí, dice, todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Otra vez, cuando hablamos de mucha gente no estamos hablando de poquito. A mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, dice, cristianos. Mire que no dice a los cristianos se les llamó discípulos, dice a los discípulos se les llamó cristianos. Quiere decir que estos ya habían sido discipulados, ¿verdad? Ya habían sido discipulados, porque el cristiano es aquel que se acaba de convertir. Discípulo es aquel que ya está dispuesto a dar la vida por Cristo. Ya es aquel que ofrenda, ya es aquel que diezma, ya es aquel que sirve, ya es aquel que echa fuera demonios, que sana enfermos. Ese es un discípulo. Pero aquel que todavía no sabe ni la oración del pecador y no sabe orar, todavía es cristiano, ¿verdad? Y qué pena que hay hermanos en la iglesia que tienen 1 o 2 años y todavía no llegan a discípulos. Qué bueno que aquí no hay de esos, puros discípulos nada más. Dice, y se congregaron, dice el verso 26, allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire que el mundo nos puso un apodo, cristianos, porque seguimos a Cristo, ¿verdad? Se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Verso 27 dice, y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos puede revelar lo que puede acontecer? Claro. Dando a entender por el Espíritu que vendría, dice, una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, o sea que se cumplió. Verso 28, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé, dice, y de Saulo.
Entonces, hermanos, este personaje llamado Bernabé tuvo que haber sido un hombre de alto calibre espiritualmente para que anduviera con el apóstol Pablo, ¿verdad? Es que era un hombre muy respetado. Esto es, este fue el que trajo al apóstol Pablo a los apóstoles cuando se acababa de convertir, ¿verdad? En otras palabras, Bernabé fue el que discipuló al apóstol Pablo, enseñándole los primeros rudimentos, ¿verdad? Cuando Pablo comenzó. Entonces, vamos a estudiar las características de un hombre de Dios. Diga conmigo las características de un hombre de Dios. O de una mujer de Dios, ¿verdad? Porque hay mujeres de Dios también y hay hombres de Dios, ¿verdad? Y yo encuentro aquí verdaderamente, hermanos, unas tremendas características en este hombre que usted y yo las podemos tener. Y la primera característica que yo encuentro en la vida de Bernabé es que era un hombre de fe. Diga conmigo, un hombre de fe. ¿Cuántos hombres de fe tenemos acá? ¿O cuántos quisiéramos ser hombres de fe? Mujeres de fe. Como decíamos en la oración, ¿verdad? Y cualquiera, dijo el Señor Jesús, que le diga a este monte, quítate y échate. Pero hay hermanos que por un dolor de cabeza corren al Roaira, aunque sea debajo de la lluvia, para que se les quite el dolor de cabeza. No, hermanos, dijo, con un baño de agua helada se quita, ¿verdad? Pero ¿y dónde está la fe, pues? Hay gente que trae una farmacia en la cartera de medicina por años, porque nunca han trabajado su fe, ¿verdad? Nosotros en un tiempo íbamos a México cada 3 meses. Y una hermana una vez me andaba allá, una farmacia, andaba la hermana en la cartera. Y yo estaba predicando y me le estaba dando medicina a una gente. Le digo, hermana, me está arruinando el culto. No mire que el Señor va a sanar a esa gente y usted me le está dando gato por liebre ahí. Ay, perdón, pastor. No, hermana, no vuelva a hacer eso, le digo yo. Venimos de lejos. Y luego cuando veníamos querían que las pasara por la farmacia todas comprando medicina. No, entonces yo tengo un montón de enfermos aquí. Yo le digo, no me curaron en el culto, ¿verdad? Entonces, la característica de este hombre es que era un hombre de fe. ¿Y qué es fe, pastor? Dicen que la fe comienza cuando termina toda posibilidad humana. Entonces está difícil tener fe, hermano. Porque mientras el milagro tenga esperanza humana, entonces dice el Señor, ahorita no me ocupan. Ahora ya cuando el médico le dice a usted, como le dijo a la suegra, váyase para la casa a morir porque usted ya no tiene resolución, ahí sí son otros 20 pesos. Ahí sí hay que clamar de regreso, ¿verdad? Ahí sí cuando ya el médico le dice, mire, ya el hospital y los médicos aquí ya no podemos hacer nada. Aquí solo un milagro de Dios, entonces Dios dice, háganse a un lado, ahora es mi turno. Entonces eso es fe. Pero nosotros, hermanos, todavía estamos con la fe de un grano de mostaza. Y a veces hasta nos queremos en yo tengo la fe, pastor, como un grano de mostaza. No, eso es para cuando te acabas de convertir nada más. Tienes que hacer crecer tu fe, ¿verdad? Mire, yo voy al gimnasio y estaba en el gimnasio y estaba usando mal una máquina. Yo quiero echar pecho, mírame así bravo. Y llega uno y me dice, hey, estás, me dice, usando mal la máquina, no es así. ¿Tenés tiempo? Me dice, sí, le digo, déjame enseñarte. Y me enseñó. Me dice, cuando sientas que ya se te revienta esto de la fuerza, me dice, es que vas a echar pecho ya, vas a echar pecho. ¿Verdad? Y hermano, la fe tiene que crecer. La Biblia dice que Dios nos ha dado una medida de fe. Pero usted y yo depende que la desarrollemos. Entonces, si la fe comienza donde terminan las posibilidades, entonces, ¿cuándo usamos nuestra fe? ¿Verdad? Porque el mundo necesita dinero, necesita medical, necesita aseguranza y todas esas cosas para sanarse. Una hermana una vez preocupada, ay pastor, viera que afligida dándome. ¿Y por qué? Pues le digo, es que me quitaron el medical. Ay hermana, le digo yo, ¿cómo anda su fe? Es que ahora hay el daycare o a ver si el Obamacare todavía existe y un montón de care. Le digo, mire usted, preocúpese porque tenga el Jehová Care, ¿verdad? Porque ese es el que la va a curar. Pero a veces nosotros, hermanos, buscamos las cosas humanas.
Me gusta cuando el salmista dice, en Dios haremos, dice, proezas. Porque yo le voy a enseñar lo que es un hombre de fe. Esto es, le voy a enseñar. Que aquí usted me va a condenar. Pero mire a lo que mire para que Bernabé, el Espíritu Santo le llame, dice que era un hombre de fe. Amén. Mire lo que hizo Bernabé. Vaya conmigo a Hechos 4, 34 al 37. Ahí nos habla de Bernabé. Hechos 4, del 34 al 37. Dice, así que no había entre ellos, dice, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio, dice, de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, pero en el griego se llama consolado por Dios, hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió, dice, y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Quiere decir que este hombre era un hombre próspero, porque una persona de fe, hermanos, es una persona que no tiene necesidad de nada. Bernabé era un hombre próspero, vendió una de sus casas y trajo todo el dinero a los apóstoles para que se repartiera entre los pobres. ¿Cuántos todavía tienen fe? Vamos a ver si quiere vender la casa entonces, ¿verdad? Si algunos ni diezmo todavía dan, hermano. Algo otros ofrendas solo el peso dan, no quieren dar el día 5 el día 10. Pedro se llaman de fe, hombres de fe. Qué tremendo, ¿verdad? A veces Dios va a probar nuestra fe. Y yo no sé, hermano, a veces nosotros pensaríamos que Dios trabaja al revés. Porque mira, a veces cuando uno anda los últimos 20 pesos llega alguien que tiene necesidad. Cuando anda dinero, nadie te pide. Pero a veces no le ha pasado a usted que tal vez los únicos 20, 50 pesos. Fíjese, pastor, que mira, hermano, aquí los últimos 20 pesos y te sirven, ten, ¿verdad? Úsalo. No ando más, no pidas más. Así nos pasa a veces. Dios te va a probar a veces que cuando menos dinero tienes, te va a poner una persona necesitada en el camino. ¿Por qué Dios mandó a Elías donde una viuda, viendo tantas viudas millonarias? ¿Por qué lo mandó a Zareta, a una viuda que no era ni judía, que iba a ser la última comida para morirse? ¿Verdad? Pero lo tremendo es que Dios envió la bendición donde aquella viuda, porque esa mujer era una viuda de fe. Y ella creyó, sin renegar, le dijo al profeta, cocina las 2 tortas, le dijo, y me das la mía primero. Y ella se la dio. Pero qué tremendo que el profeta le dijo que la harina y el aceite no iba a menguar mientras hubiera hambre en Israel. Y había una hambruna de 3 años y medio. Y dice la Biblia, y en aquellos días, dice, el harina y el aceite nunca escaseó en aquella casa de aquella viuda. Dios nos va a probar, hermanos, cuando se terminen todas las posibilidades. A veces usted, por algunas cosas que pueden pasar, puede perder el trabajo. Y usted dice, bueno, no tengo para la renta. Como le dijo Isaac a su papá cuando lo iba a sacrificar. Papá le dice, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero ¿y dónde está el cordero? Pues. Y Abraham ya tenía listo el cuchillo para cortarle la cabeza al hijo, para ponerlo ahí en el altar. ¿Y dónde está el cordero, papá? Y Abraham le dijo, Jehová Jireh, hijo, le dijo. En otras palabras, le dijo, Dios proveerá. Diga conmigo, Dios proveerá. Hermano, es que, mire, yo no sé si su fe ha sido probada, pero la mía ha sido probada. Y déjeme decirle que a veces he salido aplazado, le confieso. Pero Dios quiere que nosotros hagamos crecer ese órgano. Porque, hermano, dice la Biblia, el justo, dice, por su fe vivirá. ¿Cómo vamos a vivir? No por vista, porque estos ojos todos los días ven cosas malas, malas noticias y todo eso.
A veces usted va a ver la cartera toda chupada y lo único que tiene son biles adentro. Pero usted va a decir, el justo por su fe vivirá. Entonces el profeta Habacuc dijo, aunque no haya vacas en los corrales y aunque en las vides no haya uvas y aunque falte el producto del olivo, dice, pero con todo eso, hermano, hay que gozarnos, dicen el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Bernabé era un hombre de fe. No solo vendió la casa, hermanos, cuando vino a Cristo y les entregó todo. No se quedó ni con la mitad nada. Él la vendió toda y pum, les dijo a los apóstoles, repártansela a los pobres. Veo que hay muchos necesitados aquí. Désenla. Todo les entregó. Y el Espíritu Santo lo estaba viendo, porque a veces nosotros pensamos que Dios no nos ve. Dios ve, hermanos, en aquel día todas tus obras van a ser recompensadas por el Señor. Aún un vaso de agua, dice la Biblia, que demos, va a ser recompensado por el Señor. La Biblia dice que un día dice Malaquías, que está escrito en el libro de las memorias todas las cosas buenas que usted hizo. Y un día, dice, van a ser recompensadas, ¿verdad? Y se mirará la diferencia entre el justo y el injusto, el que sirvió a Dios y el que no sirvió a Dios. Entonces, este hombre de Dios no solo era un hombre de fe, no solo entregó su casa, tuvo las agallas, hermanos, para tomar la decisión de irse un año de misionero para Antioquía con el apóstol Pablo. ¿Y cómo vamos a vivir? Como le dijo el Señor a Pedro cuando venía con la barca llena de pescado. Le dijo Jesús a Pedro, desde ahora, le dijo, vas a ser pescador de hombres, ya no de peces. Lo que le está diciendo el Señor, desde ahora tú vas a trabajar para mí y yo voy a trabajar para ti. Porque, hermano, cuando usted trabaja para Dios, Dios trabaja para usted. Eso sí yo lo tengo probado y recomprobado. Así es que imagine, 2 hazañas hizo este hombre. Vendió su casa para alimentar a los pobres y tuvo las agallas de tomar la decisión para irse un año para Antioquía de misionero con el apóstol Pablo. En el primer viaje misionero, imagínense. Era el compañero de él. Por eso en primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, habla de la fe. De ese músculo de la fe. Mire los beneficios que tiene la fe. Importante, hermanos, que desarrollemos la fe en este año. Miren, nosotros aquí cada mes vivimos por fe. Por fe aquí sabemos, ¿verdad? Que la renta se va a pagar de este edificio. Que no es la hermana Marlene, pero ¿cómo le hace, verdad? Yo ni le pregunto, ¿y para qué le voy a preguntar y no hay nada? Yo le digo, Señor, ¿verdad? Que la hermana Marlene todos los meses haga los cheques. Y yo oro por ella porque pues ella es la que lleva las finanzas ahí con mi hermano Eliazar, su esposo, ¿verdad? Pero no es fácil. No es fácil. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence, dice, al mundo. Cuando la Biblia dice todo lo que es nacido de Dios, está hablando, hermano, de ese encuentro personal que tuvimos con el Señor. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice. Y esta es la victoria que ha vencido, dice, al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Y qué hay en el mundo? Enfermedades, malas noticias, demonios, pobrezas, guerras, violencias, todo. Una hermana nos mandó un texto ahora en la mañana, un gran accidente, ¿verdad? Y ella en el lado del pasajero ahí. Y se ve el carro ahí, ¿verdad? Que toda la trompa ahí del lado del pasajero de adelante destruida. Alcanzó un poquito nada más a la puerta donde ella iba. Gracias a Dios, tal vez un susto, un pequeño rasguño nada más, para que su fe crezca. Pero no, en el mundo no dice, ¡qué suerte! No hay suerte para los hijos de Dios, hermano. Los hijos de Dios somos cuidados por Dios. El ángel de Jehová, dice la Biblia, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay ángeles que nos guardan. A veces Dios va a dejar un rasguño en el carro o va a quedar así, ¿verdad? Pero a usted no le pasó nada. A sus ángeles mandará, dice, para que te guarden en todos tus caminos. Jehová guardará tu salida en tu entrada. En esta lluvia yo le digo, Señor, guarda a los hermanos de la iglesia del Buen Pastor. Cuida a los padres cuando salen de sus casas, ¿verdad? Ponles ángeles que los guarden. Y el Señor los guarda.
Entonces aquí dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice nuestra fe. Por la fe aquella mujer del flujo de sangre fue sanada de una enfermedad de 12 años. Humanamente ya no había medicina para ella, ya había gastado todo en dinero, ¿verdad? Por la fe Jairo creyó que su hija no había muerto cuando Jesús le dijo, ten fe, Jairo, voy a ir a tu casa, voy a poner las manos sobre tu hija y ella va a resucitar. Y Jairo le creyó. Por la fe, hermano, Jairo recibió un milagro de resurrección en su única hija que tenía. ¿Se imagina el dolor de este hombre? Única hija. Pero él tuvo fe, ¿verdad? Por la fe, aquel oficial romano que tenía un criado vino a Jesús y le dijo, Señor, tengo un criado muy querido en mi casa y tiene una enfermedad de muerte. Jesús dijo, voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Y aquel hombre le dijo, no, Señor, solo di la palabra y mi criado va a sanar. Y estaba 3 días de camino. Y Jesús le dijo, así como has creído, así se ha hecho el milagro inmediatamente. Y en ese momento que Jesús le dijo, así se ha hecho el milagro, el criado estaba siendo sanado ya. Por la fe, aquella mujer sirofenicia que no era ni judía, hermano, recibió un milagro de liberación en su hija que estaba endemoniada. O sea, son casos que humanamente ya no tenían solución. Y por eso yo resumo que la fe comienza donde terminan las posibilidades. Así que si todavía hay posibilidades humanas, Dios no mete su mano. A Dios le encantan los milagros grandes. Dios dice, cuando ya no hayan esperanzas humanas, entonces es mi turno, ¿verdad? Entonces dice que Bernabé era un hombre de fe. Y yo creo que nos vamos a quedar solo en esto aquí, hermanos, porque hay mucho que hablar aquí. Podemos poner ejemplos de grandes hombres de fe y mujeres de fe en la Biblia. ¿Qué podemos decir de Abraham en Romanos 4:19? Que a los 100 años creyó que todavía le podía pegar un hijo a Sara. Y Sara teniendo 90 años. Era 10 años Abraham más viejo que Sara. Sara con 90 años y Abraham con 99 años todavía creía que se podía ir unas vacaciones a Cancún y Dios podía hacer algo sobrenatural. Imagínense. Y dice ahí en Romanos 4:19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar, dice, su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Así es que todavía hay esperanza para usted, hermano o hermana, ¿verdad? Dice que no se debilitó en su fe. O sea, no había esperanza humana ya. Yo me imagino a Abraham cómo recibía burla, ¿verdad? Voy a tener un hijo, hermano, ¿verdad? Dios nos ha prometido que nos va a dar un hijo. Imagina aquellos 2 viejitos, uno de 90, hermano, y uno de 99. Vamos a tener un hijo, hermano. Dios nos ha prometido que nos va a dar un hijo. Y la gente riéndose de ellos. Pero dice que no se debilitó en su fe. ¿Usted creyera un milagro a los 99 años, hermano? Yo creo que a los 99 años ya el ataúd ya está hasta polvoso de tantos años que tenemos guardado porque pensamos que nos íbamos a morir cuando teníamos 80. ¿Verdad? Estamos pensando en morirnos a los 99 años. Póngase a pensar en Abraham. Voy a ser papá, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Y yo creo que para no hacerlo sentir mal, visto, amén, yo lo creo. Mentiras, no lo creen. ¿Quién lo va a creer? Porque a veces decimos amén, ¿verdad? Pues de mentira. Para que no se sienta mal el pastor, dicen los hermanos. No se debilitó, dice, en su fe. Mire, o la esterilidad, dice, de la matriz de Sara. Imagínese, hermano. Sara con 90 años y estéril, hermano. Es que mire, por eso Dios avergüenza al mundo. Por eso dice que hemos vencido al mundo. Me gusta el libro de Daniel que dice que en los últimos días Dios va a enloquecer la ciencia de los sabios de este mundo. Dice que nos quieren avergonzar, que se la llevan de tantos sabios. Y usted le pregunta si se murieran hoy, ¿dónde serían? No saben. Le preguntaron a Elon Musk, el dueño de los carros Tesla. Le dijo, ¿sabes que hay un cielo y un infierno? Sí, dijo, pero no me preocuparía mucho, dijo, irme al infierno si me muero, dijo. Quiere decir que no conoce el infierno.
Si lo conociera no dijera ni en broma, ¿verdad? Porque no es un lugar para ir a vacacionar, es un gusano es un lugar, dice la Biblia, donde el gusano del alma no muere y el fuego nunca se apagará, ¿verdad? Dice que Sara, imagínese, era estéril. Mire el verso 20, dice, tampoco dudó. O sea que Abraham no se debilitó en la fe. Porque hermano, cuando usted clama a Dios y clama a Dios y el milagro, pastor, pero mire, es que ya tengo 1 año y 2 años y ya tengo 1 mes y 2 meses y 3 meses y no consigo trabajo, ¿y cómo le hago pues? Y tu fe tiende a debilitarse, pero dice que la fe de Abraham no se debilitó, ni tampoco dice dudó, tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dice, en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, si nosotros resumimos qué es fe, es que usted crea que lo que está escrito en la Biblia se puede hacer realidad en su vida. Si Dios lo hizo en Abraham, lo puede hacer en usted y en usted. Si Dios lo hizo en Sara, lo puede hacer en usted, en usted, en usted. ¿Verdad? Un día mi esposa me llama, me dice, Hani, ¿puedes salir afuera? Venía a dar unas conferencias. Me dice, mira, una hermana ahí, le han salido 17 fibromas ahí, le han dicho que no puede tener hijos y que no sé qué. Oramos. Y le dije, hermana, mira, aquí lo único que necesita es que usted crea que Dios le puede dar un hijo. No, yo lo creo, pastor mío. Oramos, venía a una conferencia, la hermana Nion. Oramos y salió embarazada. ¿Verdad? Mi esposa ha orado por gente que no podía tener hijos y ahora ya andan los cipotes dando guerra. ¿Verdad? Yo he orado por gente y Dios ha hecho milagros extraordinarios de todo tipo. Entonces dice que Abraham, imagínense, no se debilitó, dice, en la fe, ni tampoco dudó que en incredulidad, dice, creyendo que Dios era poderoso. Entonces no podemos debilitarnos en nuestra fe, hermano. Han habido momentos que solo hay 10 personas aquí en un culto. Pero yo siempre le digo al Señor, ciérrame los ojos naturales, Padre, para no decepcionarme, ¿verdad? Pero abre mis ojos espirituales para ver cómo esta iglesia puede estar de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé, ¿verdad? Y aprendí esto, que mi fe no se puede debilitar, ni tampoco puedo dudar. Imagínense. Entonces hay gente que está luchando con situaciones difíciles, pero no pueden bajar la guardia, hermano. No podemos. En 1 Timoteo 6:12, 1 Timoteo 6:12, mire lo que dice la palabra acerca de la fe. Dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué vamos a pelear? La buena batalla de la fe. Quiere decir, hermanos, que Dios no te dejará avergonzado. Quiere decir que Dios te va a dar la victoria. Pastor, pero mi milagro está muerto. Dios lo puede resucitar. Dios se le puede aparecer a esa persona y hacer un cambio radical en ella. Si se le apareció a Nabucodonosor, imagínense que era un hombre rebelde y todo, y Dios pudo, ¿verdad?, fortalecer a ese hombre para hacerlo un siervo de Dios. Entonces dice aquí en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano, dice, de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, dice, delante de muchos testigos, ¿verdad? De muchos testigos. O sea, no te avergüences de que eres cristiano, hermano. Dile a todo mundo que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, ¿verdad? Pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, ninguna persecución que pasemos va a detener el evangelio de Jesucristo. Se puede levantar, hermanos, naciones, se pueden levantar enemigos contra los hijos de Dios, pero no van a prevalecer. La Biblia dijo Jesús bien claro que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesús.
nadie va a detener el evangelio. Pueden quemar Biblias, pueden quitarlas, pueden destruirlas. Nadie va a detener el evangelio. Mire que estos aquí hermanos, se levantó una persecución. Fueron por todas partes. Pero ellos no iban hablando de crisis y de derrota. Iban hablando del evangelio de Jesucristo, porque era gente de fe. Como llegaron aquellos jóvenes allá a Babilonia, ¿verdad? Llegaron poniendo en alto el nombre de Dios. Entonces, si ha habido un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, estamos hechos a prueba de fuego. Amén, hermano. Si yo le contara todas las crisis que había pasado, ustedes dirían, ¿cómo el pastor está de pastor todavía? Hay hermanos que conocen nuestro peregrinaje en este camino de pastor, ¿verdad? Y ellos nos conocen, ¿verdad? Que lo único que nos hace estar de pie en este púlpito ahora es la fe en Dios. Amén. Porque le hemos creído al Señor, que Dios es poderoso para liberarnos de ataques del diablo, ataques de gente falsa, para liberarnos, hermanos, de tanto problema que se puede levantar en las iglesias hoy en día. ¿Cuál fue el resultado de toda esta crisis? Una gran victoria. Diga conmigo, una gran victoria. ¿Cuál va a ser el resultado? Mire, entre más grande su problema, más grande va a ser el milagro, ¿verdad? Dice ahí en Hechos 11:21, dice que, vamos a leerlo, volvamos a Hechos 11:21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. No, pues cómo no iban a tener éxito así. Si cuando Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Imagínense, hermano. Qué maravilloso, ¿verdad? En otras palabras, debemos de creerle a Dios que Él hace cosas extraordinarias. En tu vida, en tu salud, en tu familia, en tus hijos, en tu nación, en donde quiera, tenemos que creerle al Señor. Me gusta lo que dice el Salmo 107, versos 19 y 20. Dice que envió la palabra, dice, y los sanó a todos, y los libró, dice, de su ruina. Mire que cuando nosotros oramos por alguien que no está aquí, enviamos la palabra. Señor, oramos por ese enfermo que está allá en Centroamérica, ¿verdad? Enviamos la palabra. Y dice que el Señor los sana a todos, dice, y los libra de la ruina. O sea que hace dos milagros ahí el Señor, ¿verdad? En uno. La segunda característica que tenía Bernabé, yo creo que aquí vamos a aterrizar, ¿verdad? Porque se nos fue el tiempo. Le voy a dar la tercera para que usted la desarrolle en su casa. Pero la segunda característica que este hombre tenía es que era lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Porque, hermano, una persona que tiene fe tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que no tiene fe no puede ser lleno del Espíritu Santo. Son cualidades que van mano a mano, ¿verdad? Si usted tiene fe, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Si usted no tiene fe, no es lleno del Espíritu Santo. Dice que este hombre ahí en Hechos 11, 22 al 24. Mire, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era, dice, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada, dice, al Señor. Entonces este hombre dice que era lleno del Espíritu Santo. Mira el 25 ahí. Después fue Bernabé, dice, a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, dice, en Antioquía. Entonces qué tremendo, ¿verdad? Que este hombre tiene una cualidad que no todos tenemos en la iglesia, que quisiéramos tenerlo. Este hombre, hermanos, era gobernado por el Espíritu Santo. Mire, así como un borracho es gobernado por el alcohol cuando anda alcoholizado, ¿verdad? Así este hombre era gobernado por el Espíritu Santo.
Este hombre podía hablar con el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, hermanos, que este hombre era lleno del Espíritu Santo, está hablando de que este hombre era un hombre que era transformado por Dios. Había sido transformado por Dios, había sido liberado por Dios. Había sido un hombre, hermano, entregado al Señor. Cuando la Biblia habla que este hombre era lleno del Espíritu Santo, está hablando que es un hombre exitoso, que es un hombre victorioso en todas las áreas de su vida. Porque cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo, no puede vivir con una cara de teléfono descompuesto, ¿verdad? Sino que es un hombre que se le ve, no se le ve una cara de crisis, no se le ve una cara de derrota en tiempos difíciles. Es como aquel rey de allá del Antiguo Testamento, Josafat, que en una ocasión miró que todos los países se habían unido para venir contra él. No se puso a llorar. Reunió a todos los hermanos y les dijo a los del grupo: pónganse a cantar. No sabemos qué hacer, dijo, y a Dios volvemos nuestros rostros. Se pusieron a clamar. ¿Y qué hizo el Señor? Que cuando venían los enemigos, dice, les puso un espíritu de confusión y se mataron unos con otros. Y Josafat, dice, pasó 3 días recogiendo toda la riqueza que traían los ejércitos enemigos. Se mataron. Porque una persona llena del Espíritu Santo, hermano, va a acudir a Dios en los tiempos difíciles, ¿verdad? Va a buscar del Señor. Entonces este hombre dice que era lleno del Espíritu Santo. Es una persona que sabe 100% que Dios está con él, aunque no lo sienta y aunque no lo vea. Como dice el canto, aunque no pueda ver, dice, pero yo sé que tú estás obrando. Esa es una característica de un hombre o de una mujer que es llena del Espíritu Santo. No vemos a Dios, pero por ahí está. Como dice que el canto, dice que cuando Dios no responde, que guarda silencio, ¿verdad? Es porque algo está haciendo. A veces Dios se nos va a esconder, pero no significa que nos ha dejado. A Job se le escondió 10 meses, pero no significa que lo había dejado, lo estaba protegiendo. Le decía el diablo: no me lo vayas a matar, porque te voy a enseñar que este hombre me ama, ¿verdad? No me ama porque lo he hecho rico, porque lo he bendecido materialmente. Este hombre me ama porque yo soy Dios, no por lo que le he dado. Porque la gente de hoy en día, hermano, con un carro nuevo que el Señor les da, ya se olvidan de la iglesia. Ya ese carro se va para otros lados el día domingo, ya no agarra para la iglesia. Díganme, por lo menos, no me ponga nervioso, ¿verdad? Entonces, una persona llena del Espíritu Santo en todo momento va a experimentar el poder de Dios. Donde quiera que ande, sabe que tiene el respaldo de Dios, ¿verdad? Sabe que tiene la presencia de Dios en su vida, sabe verdaderamente, ¿verdad?, que testigos del poder de Dios. Qué tremendo, increíble. Vamos a terminar en la 3. La característica número 3 es que era un hombre comprometido con Dios. Amén. Era un hombre comprometido con Dios. ¿Qué significa eso? Que tomó en serio las cosas de Dios. El cristiano que está comprometido con Dios demuestra lealtad a Dios, ¿verdad? Es una persona que ha tomado en serio las cosas del Señor. Se desgasta sirviendo al Señor, ¿verdad? Porque hay una intimidad. Cuando estamos comprometidos hay una intimidad, hay una relación con el Señor. Y eso nos hace, hermanos, tener una experiencia con el Señor cara a cara. Cuando estás comprometido con Dios, puedes llamarte amigo de Dios. Como dijo Dios, Abraham dijo: es mi amigo, ¿verdad? Porque está comprometido conmigo. Por eso Bernabé quiere decir el que Dios consuela, ¿verdad? Porque este hombre estaba comprometido con el Señor. Y una persona comprometida está dispuesto a darlo todo, hermano, ¿verdad? Una persona comprometida es uno que vive a cuentas con Dios y rechaza todo tipo de pecado en su vida. Una persona que está comprometida con Dios no tolera el pecado en su vida.
Si un pecado viene, inmediatamente le dice: Señor, yo reprendo esto en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo quiero vivir una vida santa, en santidad. Yo quiero vivir una vida a cuentas contigo. Yo quiero crecer espiritualmente cada día, ¿verdad? Los 7 días de la semana, aunque no venga a la iglesia el lunes o el martes o el miércoles o el jueves, pero yo quiero vivir una vida, Señor, verdaderamente comprometida contigo, ¿verdad? Quiero crecer. Entonces, una persona comprometida crece espiritualmente en una relación con Dios. No se aparta de Dios por nada. Por eso necesitamos Bernabé hoy en día en las iglesias, hermanos, tanto de hombres como de mujeres, para poder ver cosas grandes. Amén. Entonces, las 3 características que tenía Bernabé están ahora disponibles para todos los hermanos que queramos aprender a ser usados por el Señor. ¿Cuál era la primera característica que tenía Bernabé? Sí, esa es la segunda. La primera, era un hombre de fe. No mire su nota, apréndasela de memoria. Era un hombre de fe. ¿Cuál era la segunda? Era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál era la tercera? Era un hombre comprometido con Dios. Este tomó en serio a Dios. Este dijo, como dice aquel canto cuando bautizamos a Dios: mundo cruel que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir, ¿verdad? Y Dios, imagínense, honró a Bernabé, un líder de la iglesia primitiva. Lo honró Dios, dejando este gran testimonio de este hombre. Y lo vemos más adelante, lo vamos a estar viendo en los próximos capítulos, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo, dice la Biblia, tomaba a Bernabé y lo empoderaba, dice, para hacer grandes cosas. Imagínense, en todo el país de Israel. Así que, hermanos, son 3 características que están disponibles para todos. Hagamos crecer nuestra fe, ¿verdad? Hagamos crecer nuestra fe. El justo por su fe vivirá. La Biblia dice: por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Si usted camina con los ojos naturales, usted no va a crecer. Pero si caminamos en fe, vamos a ver la mano poderosa de Dios. Estamos desafiados este año 2024 a caminar en fe, a ser llenos del Espíritu Santo y a vivir comprometidos con Dios. Si no vivimos comprometidos con Dios, el mundo nos va a atrapar con sus entretenimientos, ¿verdad? Y con todo lo malo que hay en el mundo. Pero cuando usted vive comprometido con Dios, a usted la lluvia no la detiene, hermano. Yo fui a traer al hermano Isaura a la casa, debajo de la lluvia. Me dijo: no, hermanito, yo en la casa no me quedo, me dijo. A mí la lluvia no me detiene. Hay creyentes, hermanos, que con carros va a ir a la iglesia, hermano. No, está lloviendo, como que a pata viniera, ¿verdad? No, hermano, esos no están comprometidos con Dios. Están comprometidos con otras cosas. A mí me gusta cuando vamos a Centroamérica, debajo de aquellos aguaceros, llegan las hermanitas, mire, con la sombrilla, y los zapatos aquí los llevan en una bolsa, en chuña, grandes ríos, aquellos pedregales allá. Están gozándose cuando entran al culto. Esos son creyentes de los buenos. Amén. Póngase de pie. Yo creo que el Señor nos ha hablado en esta tarde para que podamos comprometernos con el Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, qué lindo es estudiar tu palabra, Padre. Qué lindo, Señor, aprender de tus grandes hombres y mujeres de Dios, Señor, que hasta el día de hoy tú nos hablas a través de ellos. Cómo necesitamos, Señor, Bernabé, que se levanten en las iglesias. Gente comprometida, Señor. Gente llena de fe. Gente llena del Espíritu Santo, con un respaldo tremendo tuyo en sus vidas, Señor. Ayúdanos a ganar este valle de San Fernando, Padre.
Todavía nos hace falta crecer espiritualmente, Señor. Estados Unidos se vive una vida cristiana muy light, Señor. No queremos pagar un precio, Padre. Vivimos atrapados en un sistema faraónico, Señor. En un sistema, Padre, donde vivimos para ganar dólares, Señor. Y nos olvidamos de la gran tarea que tú nos has dado, de poder cumplir con la gran comisión en este valle de San Fernando, Padre. Te pedimos, oh Dios, en esta tarde, que levantes hombres, mujeres comprometidos en tu obra, Señor. Que entre semana que no venimos a los servicios, que estamos en los trabajos, en los colegios, en las universidades, en todos los lugares, Señor, podamos cumplir con la gran comisión, Padre. Tal vez no podemos irnos un año, Señor, para un lugar, pero sí podemos ganar almas para Cristo. Sí podemos traer visitantes a la iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre. Que todo obstáculo, Señor, que el diablo ponga enfrente de nosotros, desde antemano le decimos que el Señor lo reprenda. Que nosotros un día pusimos la mano en el arado y al mundo ya no vamos a regresar. El mundo nos ha dejado, Señor, heridas del pecado nada más. El mundo no nos ha dejado nada bueno. Por eso no podemos volver atrás, Señor. Ayúdanos a poner la mano en el arado, Padre, cada día de nuestra vida. Como tú dijiste, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. A veces hay que cargar la cruz, Señor, cada día, Padre. Porque un día vamos a cargar una corona, Señor. Hoy cargamos una cruz. Hoy somos criticados. Hoy sufrimos enfermedades. Hoy luchamos, Señor, con crisis grandes. Recibimos ataques del enemigo, Señor. Pero aún así tú nos das la victoria, Padre. Guárdanos, Señor, y que podamos crecer espiritualmente en este año, Padre. Que estamos desafiados, Señor, a ser hombres y mujeres de Dios. Dígale al Señor en esta tarde: Señor, úsame, Padre. Si no te has casado, cásate. Si no te has bautizado, bautízate. Ven este martes a las clases de bautismo. Si hay pecados escondidos en tu vida, deshazte de ellos. La Biblia dice: despojémonos, dice, de todo peso y de pecado, para que crezcas espiritualmente, dejando toda gritería, dice la Biblia, todo chisme, toda carnalidad. Deseemos, dice, la palabra de Dios, como el niño desea la leche recién nacida, que así se anhelemos la palabra de Dios. Dígaselo al Señor, hermano. Señor, hazme un hombre de fe. Lléname del Espíritu Santo. Quiero ser un hombre comprometido con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para cumplir la gran comisión en este planeta Tierra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, hermano. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Que Jehová ponga en ti paz. Y que el bien y la misericordia de Jehová te sigan todos los días de tu vida. Gracias, Señor, por los alimentos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Regálale un aplauso al Señor, hermano.